Es algunos lo llaman complejo decreto de varias páginas, 68 páginas, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Para tratar de entender esta reglamentación, estos cambios en ganancias, esto que también está alcanzando a la renta financiera, plazos fijos, acciones, bonos, que además es retroactivo al 1 de enero de este año. Estamos terminando 2018, vamos a hablar con alguien que sabe y que hoy publicó una nota extensa y muy, digamos, clarificadora en Infobae. Estamos con Daniel Stico, él es economista, le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Mariela Boschi te saluda. ¿Qué tal, Mariela? Un gusto, gracias por llamarme. Bueno, porque la verdad que se complicó entender esta situación, sobre todo el tema de que ahora van a tributar la renta de plazos fijos, la compra-venta de dólares, el cobro de alquileres, y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Retroactivo al 1 de enero? ¿Cuánto? ¿De qué es este decreto que acaba de salir y del cual nos estamos enterando? Claro, todo eso tiene su origen en la reforma tributaria que se hizo en el 2017, allá por diciembre del 2017, en el cual se establecieron una serie de modificaciones en el impuesto a las ganancias, y dentro de esas modificaciones del impuesto a las ganancias se incluyó, por presión del masismo, el impuesto a la renta financiera. Ustedes recordarán que entonces se decía, bueno, si los alimentos pagan impuestos a través del IVA, si los medicamentos, aunque con una alícuota reducida, pagaban impuestos también con un IVA reducido, ¿cómo no iba a tributar la renta financiera? Y entonces, claro, el gobierno tardó mucho tiempo en reglamentarlo, porque en una economía que había arrancado muy mal, ya nos olvidamos, pero te acordás que justamente mañana se cumple un año de la famosa conferencia de prensa en el que la jefatura de gabinete y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne hacen esa conferencia en el cual intervienen prácticamente al Banco Central, cambian las metas y el escenario de la Argentina ya empezó mal. Entonces el gobierno dijo, en un año recesivo, con fuerte devaluación, con atraso, con caída de la actividad significativa, caída de los bonos, aumento del riesgo país, ¿cuál es el momento? ¿Vale la pena reglamentar esta ley o la dejamos para el 2019? Y a último momento, faltando 2 días, porque mañana es la fecha límite, se reglamenta esta ley y como siempre se hace cuando se hacen las cosas con urgencia, con bastante mayor confusión que claridad, ¿no? Bueno, primero que es una normativa extensa, 68 folios. Muchos dicen que los contadores y los tributaristas iban a pasar un verano tranquilo. No, me parece que enero es para estudiar esto, y los clientes, las personas que tengan que pagar algún tipo de tributo, también se van a tener que poner en acción para entender de qué se trata y qué les corresponde pagar. Claro, porque justamente la liquidación del impuesto a las ganancias es anual, con ejercicio vencido, en este caso el ejercicio que termina el 31 de diciembre del 2018, y la presentación de las declaraciones juradas generalmente se hace en abril, y los saldos a pagar entre abril en unos casos y en mayo en otros. Entonces van a tener que trabajar todo el verano, porque la infinidad de contribuyentes que van a tener dudas si le corresponde pagar, si no le corresponde pagar, porque fíjate vos, Mariela, los bonos, por ejemplo, los bonos de la deuda pública bajaron de precio, o sea, el que invirtió 10.000 pesos en un bono en la deuda pública hace un año, hoy vale 8.000 pesos. Entonces, la renta que recibió, el interés que recibió por ese bono, es inferior a la pérdida de valor de capital. Entonces, esas eran las grandes dudas que estaban latentes, y hoy, en el último párrafo de ese mega decreto de 68 folios, se establece que en ese caso el contribuyente no va a pagar el impuesto a la renta financiera porque tuvo una pérdida de capital. Sí. Esa es una aclaración. La otra aclaración es que se graban las rentas en dólares de las colocaciones, por ejemplo, en bonos o en acciones en Wall Street, o sea, las famosas ADR, no la compra-venta de dólares. O sea, si vos comprás un dólar a principio de enero de este año y lo vendés a fin de diciembre de este año, lo compraste a 18 y lo vendés a 40 pesos,
no vas a pagar impuesto a la renta financiera por eso, porque vos tenías $100 en enero y seguías teniendo $100 hoy. Claro, no que valga más, o sea, claro, es pero una si otra invertiste cuestión. $100 en un bono Sí. que te dio 4%, 3% en dólares, sobre ese 3% vas a pagar un impuesto. Claro. O si tenés un bono que cotiza en pesos, pero ajusta por la variación del tipo de cambio, en ese caso sí vas a tener que pagar el impuesto a la renta financiera. Y en todos los casos, Mariela, se fijó un mínimo no imponible. Quiere decir que solo van a empezar a tributar impuesto a la renta financiera las ganancias que superen, en números redondos, los 67.000 pesos. Sí, claro. O sea, si vos tenías un plazo fijo de 300.000 pesos a comienzo de este año y a lo largo de todo el año lograste una ganancia de 100.000 pesos, vas a pagar el impuesto por el excedente de los 67, o sea, sobre 33.000 pesos, y sobre eso vas a pagar un 5%. Uh-huh. Bueno, la ley original, bueno, vos acá ponés en la nota que se votó como parte de esta reforma, indicaba que los títulos públicos en dólares, las acciones iban a tributar un 15%. ¿En qué quedó eso? ¿Quedó igual como venía digamos, de origen? Exacto, o sea, las inversiones en dólares o con cláusula dólar o ajustables por el CER o por cláusula UVA, la unidad de vivienda, etcétera, esos bonos o acciones van a pagar 15% sobre la ganancia, siempre sobre el excedente de los 67.000 pesos. Las colocaciones en pesos, como por ejemplo un plazo fijo o un bono de la deuda pública que cotiza en pesos, va a pagar 5% también sobre el excedente de 67.000 pesos. Así que eso, el 15% es para no residentes o para inversiones en dólares. Uh-huh. O con cláusula dólar. Claro, claro. Bueno, después hay el artículo 9, hay un desglose muy interesante, es bastante largo, si querés haceme un punteo de lo que a vos te parece más importante, que consideran ganancias de fuente argentina. ¿Qué es lo que se considera como ganancia? Porque acá veo desde intereses que provienen de depósitos, alquileres y arrendamientos, pero también lo que serían nuevos profesionales o nuevos emprendedores. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los nuevos emprendedores se legisló, se reglamentó que se va a considerar nuevo emprendedor, nuevo empresario, aquel que tiene 3 años, menos de 3 años de registrado como tal, o menos de 3 años registrado como autónomo. Entonces, en esos casos se va a estar exento de pagar el impuesto a las ganancias financieras. También se aclaró que el impuesto sobre los alquileres, que ya existía, pero bueno, quedó reglamentada la exención para los inquilinos, que van a poder deducir del pago de ganancias una parte de lo que pagan mes a mes por alquileres. Sí. También es importante, se dejó en claro que las ganancias o el sobresueldo que cobran los trabajadores por haber trabajado horas extras, por haber trabajado un día no laborable, por haber trabajado un día feriado, ese plus de ingreso tampoco va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Claro, que era un gran problema. Hay muchas ramas de, no sé, medicina, por ejemplo. Conozco gente que no quiere hacer horas extras porque dice, me la lleva toda ganancias. O sea, claro, tener automáticamente por ese plus transitorio te cambia de escala. Bueno, esa aberración que tenía el régimen de impuesto a las ganancias fue corregido en la reforma tributaria y entonces ahora con la reglamentación quedó claro que esos ingresos no van a tributar ganancias. Y después, bueno, se fijó un límite también alto para las explotaciones agropecuarias, porque también ahí, generalmente en el sector agropecuario, hay muchas pequeñas explotaciones prácticamente que son unipersonales, sociedades de hecho. Entonces se le fijó una base no imponible alta porque estaba agravando el capital y no una renta financiera, ¿no? Bueno, hay que ponerse al día entonces, contadores, tributaristas y público en general que tiene que hacer sus rendiciones de cuentas anuales ante el fisco, van a tener que pasarse el verano estudiando. Van a tener que pasar el verano estudiando, sobre todo también porque a partir de enero cambian los mínimos no imponibles, entonces el tema va a haber que estudiar muy bien cómo se va a aplicar la base imponible, si es sobre lo del año
2018 que se está tributando, sobre el año 2019 que es cuando se hace efectivo el pago. O sea, hay muchas dudas que hubiera sido interesante que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, reuniera a los periodistas para que le pudiéramos dar un mensaje más claro a la sociedad. Pero una vez más eso se omitió, se escribió un decreto muy escrito realmente en un idioma poco entendible para el periodismo en general, aún para el especializado. Por lo tanto, vienen semanas de mucho debate, de mucha discusión, de mucho análisis, ¿no? Y bueno, pero era mejor ahora y no el año que viene, que ya es año electoral. Claramente, exactamente. Yo creo que esa era la especulación. Si lo dejaban, postergaban la reglamentación para el año que viene, y entonces el problema lo íbamos a tener a fin del año que viene, porque, como ya te digo, el impuesto a las ganancias se liquida año vencido, o sea, rige del 1 de enero al 31 de diciembre y se paga, en este caso, si lo se hubiera reglamentado en el 2019, se iba a pagar y liquidar en el 2020. Exacto. El gobierno, un poco desesperado por la caja, un poco por confusión, etcétera, la incertidumbre del riesgo país, que había muchas dudas en los inversores en bonos sobre qué pasaba con el impuesto a renta financiera, prefirió reglamentarlo justamente un día antes de que terminara el año de financiero. Mañana es el último día hábil del 2018. Justo, justito, estaba bajando la persiana y bueno, ahí está, entró. ¿Qué va a ser? Daniel, muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Muy buena la nota, la recomendamos para que se metan allí en Infobae a verla, porque bueno, aclara y punto por punto tiene bastante información para todos los que hemos quedado así como, y ahora llamemos al contador, ¿no? Se fue de vacaciones, ¿qué va a ser? Exactamente, para alegría de ellos. Un beso, Daniel, muchas gracias. Muchas felicidades para vos, Nico, y que tengan buen año toda tu audiencia. Gracias, gracias. Hasta pronto. Era Daniel Stico, él es economista, escribe una nota muy interesante hoy. El gobierno reglamentó el impuesto a la renta financiera, es el título. Y bueno, vamos a seguir con más noticias, dale.